RM compartió recientemente una foto de varios de los chicos, donde aparecen Jin, Kim Taehyung, J-Hope y Jimin junto a él. En este caso, Jungkook y Suga no aparecieron, probablemente tenían otros compromisos. Lo que a varios les pareció curioso es que no es la primera vez que ocurre algo similar. En las últimas ocasiones en que se han compartido fotos grupales, casi siempre faltaban algunos miembros, y en más de una de esas veces coincidía la ausencia de Jikook. Quizás el Jikook dijo esta vez, ¿tenemos que salir alguno de los dos? ¿O podría ser sospechoso? Bueno, no está de más lanzar la teoría. ¿Qué opinas? Como les dijimos ayer, los chicos partieron a Estados Unidos para continuar con la gira, y desde el momento en que aparecieron en el aeropuerto, hubo detalles que no pasaron desapercibidos para nadie. Uno de los más comentados fue que el famoso Jikook, es decir, Jimin y Jungkook, llevaban collares con la cruz de Chrome Hearts, pero cada uno con su estilo. Jungkook en plata y Jimin en oro. Y claro, ahí es donde muchos empezaron a preguntarse, ¿de verdad es solo coincidencia o hay algo más detrás? Porque si te pones a ver bien el momento, no fue algo que pasó desapercibido o sin intención. Jungkook, por ejemplo, parecía bastante consciente de que ese detalle iba a ser visto. Justo cuando baja del auto frente a los medios, se abre un poco la chaqueta dejando ver claramente el collar, como asegurándose de que las cámaras lo capten. Y lo curioso es que, después de que ya había sido suficientemente notado, vuelve a cerrar la chaqueta, como si ya hubiera cumplido su objetivo. Ese tipo de gestos, aunque pequeños, no suelen pasar porque sí, sobre todo en un entorno tan mediático donde cada movimiento está medido. Y no fue solo eso. También vimos momentos entre ellos que llamaron bastante la atención, como cuando Jungkook le hizo cosquillas a Jimin para llamar su atención y hacer que caminara junto a él. Son detalles simples, pero que dicen mucho del ambiente que tienen cuando están juntos. Se les ve cómodos, naturales, felices, y eso es algo que los fans no dejan pasar. De hecho, cada vez que están uno al lado del otro, transmiten esa energía ligera, como si todo fluyera de forma muy genuina entre ellos. No es solo lo que hacen, sino cómo se ven cuando lo hacen. Ahora, como era de esperarse, no todo el mundo lo tomó de la misma manera. Apenas se empezó a hablar de los collares a juego, algunos sectores del fandom, especialmente los llamados Taekookers, intentaron buscarle otra interpretación. Según ellos, Jungkook también llevaba otro collar debajo de la cruz, uno con forma de pluma, que supuestamente compartiría con Kim Taehyung como si fuera un accesorio de pareja. El problema es que, más allá de esa afirmación, nunca se ha visto a Taehyung usando ese mismo collar. No hay fotos claras, no hay momentos registrados, nada concreto. Y ahí es donde muchos empiezan a cuestionar esas narrativas. Porque mientras lo de los collares de Chrome Hearts entre Jimin y Jungkook fue visible, evidente y captado por cámaras, lo otro parece más una interpretación forzada que algo real. Es como si hubiera una necesidad constante de igualar o replicar cualquier detalle que involucre al Jikook, incluso cuando no hay base sólida para hacerlo. Al final, lo que queda claro es que cada pequeño gesto, cada accesorio y cada interacción entre Jimin y Jungkook termina generando conversación. Ya sea por coincidencia o intención, lo cierto es que logran captar la atención de todos. Y mientras algunos lo disfrutan y lo ven como momentos genuinos, otros intentan reinterpretarlo a su manera. Pero si algo es evidente, es que cuando están juntos hay algo en el ambiente que simplemente no se puede ignorar. Como sabemos, el CEO de la empresa de BTS está teniendo ciertos problemas legales, una situación que viene arrastrando desde el año pasado y que poco a poco ha ido escalando hasta convertirse en un tema bastante delicado.
Y para los que vienen siguiendo todo esto desde hace tiempo, hay algo que no pasa desapercibido. Curiosamente, cada vez que salen noticias sobre el caso empiezan a aparecer situaciones que involucran rumores, teorías o incluso escándalos relacionados con Jimin y Jungkook, como si de alguna forma la atención se desviara hacia ellos y dejara de centrarse en lo que realmente está pasando con el CEO. Y esto no es algo que se esté diciendo por decir, ni una teoría que haya salido de la nada. Cuando uno se toma el tiempo de revisar bien los tiempos, las fechas y el contexto en el que aparecen estos rumores, empieza a notar que hay un patrón bastante repetitivo. No es algo que haya pasado una sola vez o dos veces, sino que se ha visto en varias ocasiones. Justo cuando la empresa o su CEO están bajo presión mediática, comienzan a surgir este tipo de narrativas que, en su mayoría, giran en torno a supuestas citas o relaciones. Y el problema con este tipo de rumores es que no son inofensivos. Como sabemos, dentro de la industria del K-pop, los rumores de citas no suelen ser bien recibidos por una parte del público, y muchas veces terminan generando reacciones bastante negativas. Esto se vio claramente cuando Jungkook y Jimin se vieron envueltos en este tipo de situaciones. Ambos recibieron una gran cantidad de comentarios de odio, críticas e incluso amenazas, lo cual ya de por sí es preocupante. Además, algo que también se repitió fue la manera en que se construyeron estas narrativas. En muchos casos se ponía como víctimas a las supuestas mujeres involucradas, mientras que a ellos se les atacaba con palabras despectivas, acusaciones sin fundamento y juicios completamente fuera de lugar. Todo esto generó un ambiente bastante tóxico, donde se opinaba y se señalaba sin tener pruebas reales. Lo más preocupante es que al final, muchos de estos rumores no tenían ningún fundamento sólido. No había evidencia clara que los respaldara, y aún así se difundieron masivamente. Incluso algunos de los medios o páginas que publicaron estas historias presentaban artículos con inconsistencias, falta de fuentes confiables o información que simplemente no tenía sentido cuando se analizaba con detenimiento. Y ahí es donde se vuelve aún más evidente el problema. No solo se trata de rumores que aparecen en momentos específicos, sino de contenido que, además de coincidir con ciertos contextos, termina perjudicando directamente a Jungkook y Jimin sin una base real. Por eso, cada vez más personas dentro del fandom están empezando a cuestionar no solo los rumores en sí, sino también el momento y la forma en la que estos surgen y se difunden. Ahora, antes de seguir, también es importante entender bien qué es lo que está pasando del lado legal, porque ahí está la base de todo. La investigación tiene que ver con el manejo de información durante la salida a bolsa de la empresa, lo que se conoce como IPO. Este tipo de procesos requieren un nivel altísimo de transparencia, porque hay inversionistas que toman decisiones basándose en la información que se les proporciona. Si esa información no es completa, o si alguien tiene acceso a datos antes que el resto, se rompe completamente la igualdad de condiciones. En este caso, se sospecha que pudo haber existido uso de información privilegiada, es decir, que ciertas personas habrían tenido acceso anticipado a datos clave y aprovecharon eso para comprar acciones a un precio bajo antes de que el valor subiera, para luego venderlas y obtener ganancias importantes. Además, también se ha mencionado que algunos inversionistas habrían sido mal informados o incluso excluidos del proceso, lo cual agrava aún más la situación. Todo esto, si se confirma, no solo tendría consecuencias legales, sino que también afectaría directamente la imagen y credibilidad de la empresa. Y aquí es donde entra la otra parte de la historia, la que tiene que ver con cómo se mueve la atención del público. Porque siendo sinceros, temas como estos, financieros, legales, técnicos, no siempre captan el interés masivo.
no todo el mundo entiende qué es un IPO o cómo funciona el uso de información privilegiada. Pero en cambio, cualquier rumor relacionado con idols, relaciones o supuestos conflictos personales se vuelve automáticamente atractivo y viral. Entonces, cuando empiezan a aparecer rumores sobre Jimin y Jungkook en momentos clave, es inevitable que mucha gente empiece a preguntarse si realmente es coincidencia o si hay algún tipo de relación indirecta. Porque además, no son rumores neutrales o pequeños, son de esos que generan caos en redes, debates, discusiones, teorías, análisis, fandom dividido. Todo eso hace que el tema explote y se mantenga en tendencia. Y si algo tienen estas narrativas, es que siguen un patrón bastante claro. Siempre aparecen frases como se acabó el Jikook, nunca fue real, terminaron, todo era marketing, entre muchas otras. Es como si cada cierto tiempo se reciclase el mismo tipo de historia, adaptada al momento, pero con el mismo objetivo, generar impacto y conversación. Un punto clave que muchos fans mencionan es lo que ocurrió en septiembre de 2025, cuando CEO tuvo que presentarse a declarar. En ese mismo periodo, y de manera bastante llamativa, comenzaron a circular una gran cantidad de rumores y contenido enfocado en Jimin y Jungkook, especialmente relacionados con supuestas relaciones sentimentales. En el caso de Jimin, se difundieron comentarios que lo vinculaban con una mujer que, según algunas narrativas en redes, ya había sido mencionada anteriormente en situaciones similares con otros idols, y que viene buscando atención mencionando a Jimin hace mucho tiempo, o sea que la posibilidad que vuelva a hacerlo es grande, lo que generó aún más controversia y especulación dentro del fandom. Por otro lado, en el caso de Jungkook, también surgieron rumores que lo relacionaban con una integrante del grupo aespa, lo cual rápidamente se volvió tema de debate en redes sociales. A esto se sumó la aparición de supuestos videos en los que se afirmaba que diferentes mujeres entraban a su casa. Sin embargo, muchos de estos contenidos resultaron ser manipulaciones o creaciones hechas con inteligencia artificial, lo que añadió otra capa de desinformación a toda la situación. Aún así, ese tipo de material se difundió con rapidez, generando discusiones, teorías y reacciones intensas entre fans. Lo más llamativo de todo esto es que, con el paso del tiempo, tanto los rumores como estos videos comenzaron a desaparecer casi al mismo ritmo en que la situación mediática del CEO se calmaba. Es decir, así como aparecieron de forma repentina y masiva, también dejaron de circular cuando el foco sobre el CEO disminuyó. Incluso los rumores que surgieron en momentos distintos sobre Jimin y Jungkook terminaron apagándose, lo que refuerza la percepción de que hubo una coincidencia bastante marcada entre ambos fenómenos. Para quienes vivieron todo esto en tiempo real, fue bastante evidente cómo la conversación en redes cambió completamente de enfoque. Lo que en un inicio era un momento que debía estar centrado en el caso legal y en la investigación relacionada con el CEO de Hype Corporation, terminó siendo desplazado por discusiones dentro del fandom, teorías sobre relaciones y debates sobre la vida personal de los artistas. En lugar de hablar del tema principal, gran parte de la atención se redirigió hacia estos rumores, generando un ambiente de confusión y distracción que, hasta el día de hoy, muchos siguen cuestionando. Ahora bien, tampoco se puede afirmar directamente que todo esto sea una estrategia planeada sin pruebas concretas. Hay que ser responsables con eso. Pero lo que sí se puede decir es que la coincidencia constante de estos eventos genera dudas razonables. Y en una industria donde la imagen pública y la atención son tan importantes, no es descabellado pensar que ciertos temas se amplifiquen más que otros, dependiendo del contexto. Además, hay que considerar cómo funcionan las redes sociales hoy en día. Un rumor, aunque no tenga base sólida, puede expandirse en cuestión de minutos. Y si ese rumor involucra a figuras tan conocidas como Jimin y Jungkook, el alcance es aún mayor. Eso hace que sea muy fácil que la atención colectiva se desplace rápidamente de un tema a otro.
Por eso, dentro del fandom hay cada vez más personas que están adoptando una postura más crítica. Ya no se trata solo de creer o no creer en los rumores, sino de analizar cuándo aparecen, de dónde vienen y qué otras cosas están pasando al mismo tiempo. Es una forma de entender el panorama completo, en lugar de quedarse solo con lo superficial. Y siendo realistas, lo más probable es que este ciclo se repita. Cada vez que haya avances en la investigación o momentos importantes para Hype Corporation, es muy posible que vuelvan a surgir rumores o historias que involucren a Jimin y Jungkook. La diferencia ahora es que más gente está atenta a ese patrón. Así que la advertencia que muchos están compartiendo es clara: mucho ojo con lo que viene. No todo lo que se dice es cierto, y no todo lo que se vuelve viral tiene un fundamento real. Antes de reaccionar, compartir o sacar conclusiones, vale la pena detenerse un momento y mirar el contexto completo, porque a veces lo más importante no es el rumor en sí, sino por qué aparece justo en ese momento.